En los días en que el reinado de Acab y Jezabel había dejado las tierras de Israel manchadas por el culto a Baal, el aire parecía cargado de tensión espiritual. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob parecía un trueno lejano, un recuerdo antiguo para muchos, eclipsado por los febriles rituales en los lugares altos. El profeta Elías, hombre forjado en el fuego de la soledad y la persecución, sentía en sus huesos que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Su obra de confrontación y juicio estaba casi terminada, pero el Señor no dejaría a su pueblo sin pastor. La sucesión profética no se decidiría en los palacios ni entre los levitas de Jerusalén, sino que sería un susurro divino que buscaría un corazón recto en un lugar inesperado, lejos del poder y de la corrupción. En un campo fértil del valle del Jordán, un hombre llamado Eliseo guiaba 12 yuntas de bueyes, con las manos firmes en el arado y el rostro curtido por el duro sol israelí. No era un hombre de visiones ni de palabras elocuentes, sino un hombre de la tierra. Su mundo era el olor de la tierra removida, la obediencia de animales fuertes y el fiel ciclo de las estaciones. Había una paz en su rutina, una tranquila rectitud en su trabajo. Mientras los reyes conspiraban y los falsos sacerdotes prosperaban, Eliseo encontró comunión honesta en la sencillez de su trabajo. No pidió a Dios gloria ni señales, solo la lluvia a su tiempo y fuerzas para completar el día. Lo que no sabía él es que el Señor veía en Fiotetén, ese corazón diligente y contento, el recipiente perfecto para recibir un legado de poder y maravillas. Fue entonces cuando una sombra cayó sobre la tierra arada, una presencia que no pertenecía a ese lugar de paz y trabajo. Elías el tisbita se acercó sin decir palabra. Su rostro era un mapa de desiertos y cuevas, y sus ojos contenían el fuego del Carmelo y la soledad de Horeb. Caminó directamente hacia Eliseo, quien había detenido su yunta de bueyes, percibiendo el cambio en la atmósfera. Sin saludar, sin dar explicaciones, el viejo profeta se quitó el pesado manto de piel de animal de los hombros y se lo echó encima a Eliseo. El gesto fue abrupto y tenía un peso que no era meramente físico. Para Eliseo, el roce de aquel manto fue como un rayo silencioso, un sello divino que marcó su alma. Él no lo entendió con su mente, pero su espíritu reconoció el llamado instantáneamente. Eliseo se quedó congelado por un momento, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas y el arado olvidado en sus manos. El peso de la capa era el peso de un destino que nunca había imaginado ni deseado. Dejando los bueyes, corrió tras el profeta que ya se alejaba, y su voz sonaba casi desesperada. «Déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Elías se volvió, y sus palabras fueron una prueba, un cuchillo afilado en el corazón de la resolución de Eliseo. «Ve, vuélvete, ¿qué te he hecho?». La pregunta no era un desdén, sino una revelación. El acto no fue de Elías, sino de Dios. La elección ahora pertenecía enteramente a Eliseo. Comprendió que no lo estaban invitando a una tarea, sino que lo estaban rehaciendo para un propósito. Al regresar al campo, Eliseo no dudó. Miró a los bueyes, animales que representaban su sustento y su futuro, y los vio con nuevos ojos. Ya no eran suyos, sino parte de una vida que ya había quedado atrás. Con la misma determinación con que araba la tierra, degolló la yunta de bueyes. Rompió en pedazos el arado de madera, instrumento de su oficio, y con sus restos encendió un fuego. El humo que subía al cielo no provenía de un sacrificio de expiación, sino de una renuncia total. Él cocinó la carne y se la dio al pueblo en un banquete funeral por su antigua identidad. Mientras observaba a sus vecinos y a su familia comer, sintió el dolor de la despedida, pero debajo
había una corriente inquebrantable de paz. El Señor lo había llamado, y no había nada en la tierra que pudiera detenerlo. Desde aquel día se levantó Eliseo y siguió a Elías, convirtiéndose en su siervo. Los años que siguieron no fueron de demostraciones públicas de poder para el nuevo discípulo, sino de aprendizaje silencioso y profundo a la sombra de su maestro. Llegó a ser conocido como el que derramó agua sobre las manos de Elías, un papel de humildad servil. En esta cercanía diaria, Eliseo aprendió a discernir el peso de la palabra del Señor, a sentir la proximidad de una tormenta espiritual y a soportar la soledad del oficio profético. Observó a Elías, absorbiendo no solo sus enseñanzas, sino su espíritu, su manera de orar, su manera de enfrentar la idolatría y su manera de escuchar la voz de Dios en el silencio del desierto. Una lealtad feroz y un amor reverente crecieron en su corazón. El día llegó, no como una sorpresa, sino como un llamado final que resonó en el espíritu de Elías. El Señor le había comunicado que el tiempo de su rapto estaba cerca. Una santa urgencia movió al viejo profeta, un deseo de estar en el lugar que Dios había señalado para su partida. Saliendo de Gilgal, se volvió hacia su fiel siervo y lo puso a prueba por primera vez. «Quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo, cuyo espíritu ahora estaba en sintonía con los movimientos del cielo, sintió la finalidad de ese viaje. Mirando a los ojos de su amo, hizo un juramento que sellaría su camino. «Vive el Señor y vive tu alma, que no te abandonaré». No fue la respuesta de un siervo obstinado, sino de un heredero espiritual que se negó a abandonar su puesto en la hora más crucial. Entonces los dos descendieron juntos a Betel. Allí los hijos de los profetas, hombres que estudiaban los caminos de Dios, se acercaron a Eliseo en privado y le preguntaron con temor reverente: «¿Sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti?». La confirmación externa solo fortaleció la certeza interna de Eliseo. «Yo también lo sé. Calla», respondió, no con arrogancia, sino con la autoridad de quien no solo observa el acontecimiento, sino que participa en él. En Betel, Elías lo puso a prueba una segunda vez, con la misma intención de evitarle lo que estaba por venir. «Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó». Y la respuesta de Eliseo llegó como un eco de su alma, firme e inquebrantable: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». En Jericó, el modelo se repitió con mayor solemnidad aún. Los hijos de los profetas se acercaron y Eliseo nuevamente los silenció, con su corazón concentrado únicamente en la figura de su maestro. Elías lo puso a prueba una última vez. «Quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado al Jordán». La respuesta de Eliseo, forjada ahora por kilómetros de lealtad probada, fue el ancla misma de su alma: «Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Y así, los dos se fueron juntos. 50 hombres de los hijos de los profetas los siguieron, pero se quedaron a distancia, observando mientras Elías y Eliseo llegaban a la orilla del río. Allí, delante de las aguas que bloqueaban el paso, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó el arroyo. En un acto de poder que hizo eco de los milagros de Moisés, las aguas se separaron y ambos cruzaron en tierra seca. Una vez al otro lado, en un lugar aislado del mundo, el aire se volvió enrarecido, cargado de la santidad de la separación inminente. El tiempo de las pruebas había terminado. Elías se dirigió al hombre que había demostrado ser más que un siervo, sino un verdadero hijo espiritual. «Pídeme lo que quieres que haga por ti antes de que me arrebaten de ti», dijo Elías con voz tranquila y resuelta. Y Eliseo, que había seguido a su señor con una persistencia casi feroz, no pidió ni riquezas, ni honor,
ni una larga vida. Su petición surgió del corazón mismo de su propósito. Pido que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No era un alegato de superioridad, sino el grito del heredero. Según la ley israelita, la doble porción era el derecho de nacimiento, la herencia del hijo sucesor. Eliseo pidió reconocimiento y capacitación para continuar la obra de su padre espiritual. Elías miró a su discípulo, reconociendo la profundidad y sinceridad de la petición. La herencia del Espíritu no era suya para darla, sino de Dios. Por lo tanto, estableció una condición que pondría a prueba la percepción espiritual de Eliseo hasta el último segundo. «Pediste algo difícil», dijo Elías con voz profunda. «Si me ves cuando sea quitado de ti, te será hecho. Pero si no, no te será hecho». La carga de la vigilancia recayó sobre Eliseo. Necesitaba estar más que simplemente presente. Era necesario ser testigo con los ojos del alma. Y mientras caminaban y hablaban, el cielo se abrió. De repente, un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, irrumpió en la realidad. Un resplandor consumidor que separó a los dos hombres. Y en medio de aquella terrible gloria, Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio todo, y su grito desgarró el aire, una mezcla de dolor y reverencia. Padre mío, los carros de Israel y sus jinetes». La manifestación divina cesó tan rápidamente como había comenzado, dejando un profundo silencio y un hombre solo en la tierra. El dolor de la pérdida lo golpeó con fuerza física, y Eliseo rasgó su propia ropa en dos, una señal tradicional de duelo que surgía de una agonía genuina. Su amo se había ido, pero entonces, en el suelo, vio la capa, aquella misma capa de cuero áspero que una vez había sido arrojada sobre sus hombros en un campo arado. Fue el legado tangible, la prueba de que había cumplido la condición. Lo recogió del suelo. El peso de la responsabilidad reemplazó el vacío de la pérdida. Al regresar a la orilla del Jordán, se detuvo en el lugar donde había estado Elías. Con su manto en la mano, gritó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?», y golpeó las aguas. Por segunda vez, el río se dividió, confirmando que la doble porción del Espíritu ahora descansaba sobre él. Cuando los hijos de los profetas que observaban desde lejos vieron que las aguas del Jordán se abrían para Eliseo, supieron sin lugar a dudas: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Se inclinaron ante él, reconociendo la autoridad divina que ahora lo revestía. Su viaje lo llevó de regreso a Jericó, la ciudad cuya reconstrucción había sido maldecida siglos antes. Allí, los hombres de la ciudad, viendo en él una nueva esperanza, se acercaron a él con un problema que había plagado generaciones. «He aquí que la habitación de esta ciudad es buena», dijeron respetuosamente, «pero las aguas son malas y la tierra es estéril a causa de ellas, lo que causa abortos». Eliseo escuchó atentamente. Comprendió que su primer acto público como profeta de Dios en Israel no sería de juicio, como el de Elías, sino de sanación. Sería una señal de que el Dios que puede llevar a un hombre en un carro de fuego también se preocupa por el agua que bebe su pueblo y la tierra que lo alimenta. La solución de Eliseo no llegó mediante una oración tempestuosa, ni una demostración de poder. Llegó a través de un acto simbólico, de una simplicidad que confundiría la sabiduría humana. «Traedme una vasija nueva», ordenó, «y poned en ella sal». El vaso nuevo representaba la novedad de la obra de Dios, un vaso puro para un milagro puro. La sal, elemento que en exceso causa esterilidad, en manos de Dios se convertiría en el agente curativo, demostrando que el poder divino subvierte la lógica natural. Eliseo no se detuvo en los arroyos contaminados, sino que fue directamente a la fuente del problema,
a la fuente de las aguas. Allí echó la sal y pronunció la palabra que no era suya, sino del cielo. Así dice el Señor: yo sanaré estas aguas, y no habrá más muerte ni esterilidad en ellas. Y la sanidad fue instantánea y permanente, un testimonio silencioso y duradero del poder restaurador del Dios de Israel. Saliendo de la ciudad de Jericó con sus aguas curativas, Eliseo subió por el camino que conducía a Betel. Este no era un lugar común. Betel era uno de 1200, los corazones de la idolatría en Israel, un centro de adoración del becerro de oro que había sido instituido para alejar al pueblo del templo en Jerusalén. Era un territorio espiritualmente hostil. Cuando se acercaba a la ciudad, un grupo grande de jóvenes salió a recibirlo. No vinieron con curiosidad, sino con un desprecio que había sido sembrado y regado por la apostasía de sus padres. Cuando vieron al profeta, comenzaron a burlarse de él, gritando a coro: «¡Levántate, calvo! ¡Levántate, calvo!». El insulto fue doble y estaba cargado de veneno espiritual. No solo se burlaron de su apariencia, sino que la orden subir era una blasfemia cínica, una burla del reciente y sagrado rapto de Elías al cielo. Eliseo se detuvo y se volvió, y la mirada que les dirigió no era la de un hombre ofendido, sino la de un embajador cuyo rey acababa de ser deshonrado. En esos gritos escuchó algo más que la inmadurez de la juventud. Escuchó el espíritu de rebelión en Betel, una afrenta directa al poder y la santidad del propio Dios de Israel. Su burla no era contra un hombre, sino contra el oficio profético y el Dios que lo estableció. Por lo tanto, su respuesta no vino de su propia ira, sino de la autoridad que había sido investida en él. Los maldijo, no con sus palabras, sino en el nombre del Señor. Y el juicio fue inmediato y terrible. 2 osos surgieron del bosque cercano y, como instrumentos de la ira divina, se lanzaron contra el grupo. La carnicería fue rápida y precisa. 42 de aquellos jóvenes fueron despedazados, una clara señal de que burlarse del profeta de Dios equivalía a desafiar a Dios mismo. Después del terrible juicio en Betel, se difundió la noticia de la autoridad de Eliseo, una mezcla de temor y reverencia. Fue en ese momento cuando una mujer, cuyo rostro soportaba el peso de una doble aflicción, lo buscó. Ella era viuda de uno de los hijos de los profetas, y su dolor era evidente cuando gritó: «Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu sierva temía al Señor». Había un llamado en sus palabras, un recordatorio de que su marido había pertenecido a la comunidad de fe. Su crisis, sin embargo, fue inmediata y brutal. «Y vino el acreedor a tomar a mis 2 hijos para que fuesen sus esclavos». La ley, en su frialdad, permitió esto, y la mujer estuvo a punto de perder todo lo que le quedaba. Eliseo la miró, y su espíritu, que había sido un canal para la ira divina en Betel, ahora se convirtió en un canal para la compasión del Señor. Él no vio en ello un problema, sino una oportunidad para que el Dios que juzga se revelara también como el Dios que provee. La respuesta de Eliseo no fue una promesa inmediata, sino una pregunta que sondeó el corazón de la situación. «¿Qué quieres que haga por ti? Dime, ¿qué tienes en casa?». Quería que ella misma expusiera su punto de partida, por humilde que fuera. Con la voz entrecortada por la desesperación, respondió: «Tu sierva no tiene nada en casa, excepto una pequeña vasija de aceite». A sus ojos no era nada, el último vestigio insignificante de una vida que se desvanecía. Pero para el profeta, eso poco fue suficiente para que Dios actuara. Luego, le dio una instrucción que exigía fe ciega y obediencia. «Ve,
y pide prestadas vasijas de todos tus vecinos, vasijas vacías, y no tomes prestadas pocas. La bendición que vendría estaría limitada únicamente por su capacidad de creer y obedecer. La viuda, con el corazón dividido entre la desesperación y una chispa de esperanza, obedeció sin preguntar. Fue de puerta en puerta, soportando la curiosidad y quizás la compasión de sus vecinos, y recogió todos los recipientes vacíos que pudo encontrar. Entonces, como había ordenado el profeta, entró en su casa con sus 2 hijos y cerró la puerta. El mundo exterior, con sus deudas y amenazas, quedó afuera. En la privacidad de aquel hogar, en un acto de pura fe, tomó su pequeño frasco de aceite y comenzó a verterlo en el primer recipiente vacío. El aceite fluyó y siguió fluyendo. Sus hijos trajeron los frascos vacíos y ella los llenó, uno tras otro. El suave sonido del aceite llenando el silencio de la casa. Un sonido de milagro. El asombro en sus rostros se transformó en alegría reverente a medida que cada contenedor se llenaba. El flujo sobrenatural solo se detuvo cuando la fe y la obediencia llegaron a su límite. «Tráeme otro cuenco», le dijo a uno de sus hijos. Su respuesta marcó el final del milagro. «No queda ninguno». En ese momento, el petróleo dejó de fluir. La provisión de Dios no se ha agotado. Simplemente no había más espacio preparado para recibirlo. Entonces la mujer fue y le contó todo al hombre de Dios. Su obediencia no terminó con el milagro, sino que continuó su búsqueda de orientación. Eliseo le dio la instrucción final, práctica y liberadora. Ve, vende el aceite y paga tu deuda. El propósito principal del milagro se cumplió, pero la gracia de Dios fue más allá de la necesidad inmediata. «Y vosotros y vuestros hijos», concluyó el profeta, «vivid de lo que queda». Dios no solo la salvó de la esclavitud, sino que le restauró la dignidad y aseguró su futuro. En sus viajes, el camino de Eliseo a menudo lo llevaba a pasar por una ciudad llamada Súnem, y vivía una mujer importante y rica, notable no por su riqueza, sino por su perspicacia espiritual. Ella observó al profeta ir y venir, y su espíritu percibió algo más que un simple viajero. Ella vio la santidad, el peso de la presencia de Dios sobre él. Movida por esta reverencia, ella lo invitó a comer en su casa, no una vez, sino cada vez que él pasaba por allí. No había ninguna petición oculta en su corazón, ninguna búsqueda de un milagro o una bendición. Su hospitalidad era un puro acto de servicio, un honor que ella rendía no al hombre, sino al Dios que él representaba. Ella simplemente reconoció la santidad y se sintió obligada a servirla de cualquier manera que pudiera. Con el tiempo, esta hospitalidad ocasional le pareció insuficiente a la mujer, sunamita. Ella vio el cansancio del profeta, su necesidad de un lugar de refugio en sus largos viajes. Ella acudió a su marido con una propuesta nacida de la fe y la generosidad. «He observado», dijo, «que este hombre que siempre pasa junto a nosotros es un santo varón de Dios. Por lo tanto, hagámosle una pequeña habitación arriba, cerca de la pared». Ella planeó cada detalle con un cuidado que revelaba su intención. «Y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y una lámpara, y será que cuando venga a nosotros se retirará allí». Ella no ofrecía lujo, sino dignidad. Ella proporcionó un santuario para que el hombre de Dios descansara, orara y estudiara. Un acto de servicio práctico y continuo que llamó la atención del cielo. Un día, descansando en aquella habitación que había sido preparada con tanto cuidado, Eliseo sintió el peso de aquella generosidad desinteresada. La paz de aquel lugar era testimonio de la pureza del corazón de aquella mujer, y el profeta comprendió que esa fe no podía quedar sin respuesta del cielo.
Entonces llamó a su criado Giezi y le pidió que trajera a la mujer ante él. Cuando ella se acercó, él le dijo: «Ya que nos has tratado con tanto cariño, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que hable en tu nombre ante el rey o ante el comandante del ejército?» Eliseo ofreció lo que la mayoría de la gente querría: acceso al poder, influencia. Pero su respuesta reveló la profundidad de su satisfacción. «Vivo segura entre mi pueblo», dijo, declarando que no le faltaba nada de lo que el mundo pudiera darle. La cortés negativa de la mujer dejó a Eliseo momentáneamente inseguro de cómo corresponder. Se volvió hacia Giezi, buscando una idea que tal vez se le había escapado. «¿Qué se puede hacer entonces por ella?», preguntó el profeta. Fue el siervo, con la mirada atenta a las cosas terrenas, quien identificó la única sombra en aquella vida bendita. «Pues», respondió Giezi, «ella no tiene hijo y su marido es viejo». La revelación golpeó a Eliseo como un rayo de luz divina. La bendición no sería una que un rey pudiera otorgar, sino una que solo Dios pudiera crear. La llamó de nuevo. Cuando ella apareció en la puerta, él pronunció la promesa imposible: «El año que viene por esta misma época abrazarás a un hijo». La esperanza era tan grande que la mujer retrocedió, casi con miedo de creer. «No, señor mío, hombre de Dios, no mientas a tu sierva». A pesar de la incredulidad y el temor de la mujer, la palabra del Señor dicha por Eliseo se cumplió con precisión divina. Con el paso del tiempo, ella concibió y al año siguiente tuvo en sus brazos al hijo de la promesa. La alegría que inundó aquella casa era algo que ni toda su riqueza podría haber comprado. El silencio de sus pasillos fue roto por el llanto y después la risa de un niño. Para su anciano marido, el niño fue un milagro en sus últimos días. Para la mujer, él era la prueba viviente de la bondad de un Dios que ve el anhelo secreto del corazón y lo recompensa abundantemente. Los años que siguieron estuvieron llenos de profunda paz y satisfacción mientras veía crecer al niño, un regalo inesperado que se había convertido en el centro de su mundo. La bendición, sin embargo, sería puesta a prueba de una manera terrible. Un día, durante la cosecha, el niño, que ya tenía edad suficiente para acompañar a su padre a los campos, se acercó a él entre los segadores. El sol era fuerte, el trabajo era duro, pero era un escenario de vida y prosperidad. De repente, la normalidad se hizo añicos. El niño gritó a su padre con las manos en la cabeza: «¡Oh, mi cabeza! ¡Mi cabeza!». El dolor fue repentino e insoportable. El padre, alarmado, le ordenó a uno de sus sirvientes que llevara rápidamente al niño con su madre. En su regazo, lugar de mayor comodidad y seguridad, el niño permaneció hasta el mediodía y luego, así sin más, murió. Las risas en la casa se silenciaron. El milagro que Dios había dado, la vida misma parecía haber sido recuperada. Ante la tragedia ocurrida, algo extraordinario ocurrió en el espíritu de aquella mujer. Donde debería haber surgido la desesperación, surgió una fe feroz y resistente. Ella no gritó, no se rasgó la ropa, no se rindió al duelo que la situación exigía. En cambio, con una calma sobrenatural, recogió el cuerpo sin vida de su hijo, subió las escaleras hasta la habitación del profeta y lo acostó en la cama de Eliseo. Aquella habitación que ella había construido como santuario para el hombre de Dios, ahora se convirtió en un altar para su fe. Al colocar a su hijo muerto en la cama del profeta, ella estaba simbólicamente devolviéndole el problema a la fuente de la promesa. Cerró la puerta, sellando la muerte dentro, y descendió, con el corazón no roto, sino concentrada en una sola misión. Su determinación era inquebrantable. Ella llamó a su marido, y para no ser estorbada por su dolor,
le ocultó la verdad. «Envíame uno de los sirvientes y un burro», dijo con urgencia, «para que pueda ir pronto a donde está el hombre de Dios y regresar». Su marido, ajeno a la tragedia, cuestionó la extrañeza de la petición. ¿Por qué ir a verlo hoy? No es luna nueva ni sábado. Estos eran los días designados para la consulta espiritual, y su viaje fuera del tiempo parecía inútil. Su respuesta fue una de las mayores declaraciones de fe jamás pronunciadas. Todo está bien. Ella no negaba la realidad, sino que declaraba su esperanza. Mientras hubo una oportunidad de alcanzar al profeta de Dios, la situación no estaba perdida todavía. Ella estaba hablando del fin que creó, no de los medios que vio. El viaje al Monte Carmelo fue una confusión de polvo y determinación. Eliseo, desde su lugar de oración, la vio acercarse de lejos y su espíritu se turbó. Él supo inmediatamente que la paz que ella le declaró a su esposo no era la paz de las circunstancias, sino la paz de la guerra espiritual. «Mira, es la tsunamita», le dijo a Jesse. «Corre a su encuentro y pregúntale, ¿estás bien, tu esposo y el niño?» Jesse obedeció, y su respuesta al sirviente fue la misma que antes. «Todo está bien». Ella no desperdiciaría su angustia en el intermediario. Cuando llegó hasta Eliseo, la fortaleza que la había sostenido se derrumbó en un acto de súplica desesperada, y ella se aferró a sus pies. Jesse, protector del honor de su amo, intentó ahuyentarla, pero Eliseo lo detuvo, diciendo, «Déjala en paz, porque su alma está sumida en profunda amargura, y el Señor me ha ocultado esto». Con el permiso del profeta, el dolor de la mujer finalmente se desbordó en palabras, una acusación nacida de la más profunda agonía. «Le pedí a mi amo un hijo». Ella lloró. «¿No te dije que no me dieras falsas esperanzas?» En ese momento, Eliseo comprendió la magnitud de la tragedia. El hijo de la promesa estaba muerto. Su reacción fue inmediata. Se volvió hacia Giezi y le dio órdenes urgentes. «Prepárate, toma mi bastón y ve. No te detengas a saludar a nadie. Coloca mi bastón sobre el rostro del muchacho». Fue un intento de extender su autoridad a distancia, pero la fe de la mujer no estaba en un objeto, sino en el hombre de Dios. «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré», declaró, haciéndose eco del propio juramento de Eliseo a Elías. Al ver su fe inquebrantable, Eliseo cedió y fue con ella. Giezi, que llegó primero, colocó el bastón sobre el muchacho, pero éste no tenía voz ni señal de vida. El poder no estaba en la madera, sino en Dios que obra a través de la fe y la presencia. Cuando Eliseo entró en la casa, la quietud de la muerte era una presencia física. Subió a su habitación, el santuario que la fe de la mujer había construido, y vio la escena que su espíritu ya conocía. El niño, sin vida, acostado en su cama. La promesa y la tragedia estaban allí, una al lado de la otra, en el mismo lugar. Sin decir palabra a su madre que esperaba afuera, entró en la habitación y cerró la puerta, aislándose en el silencio y con Dios. Allí, el profeta no realizó ningún ritual, sino que libró una batalla. Oró al Señor, no con palabras tranquilas, sino con la intensidad de un hombre que lucha por el honor del nombre de Dios. La vida de aquel muchacho estaba ligada a su propia palabra profética y luchaba en oración para que Dios revirtiera lo que la naturaleza había reclamado. Después de la lucha en espíritu, vino el acto físico. Eliseo se acostó sobre el cuerpo frío del niño. En un acto de profunda y extraña identificación, alineó su cuerpo con el del niño, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. Estaba transfiriendo su propia vida, su calor, su energía vital al recipiente de la muerte, un canal humano para el poder divino. Lentamente,
la carne del niño comenzó a calentarse bajo el cuerpo del profeta. El poder de la muerte estaba disminuyendo. Entonces Eliseo se levantó, caminó por la habitación, reuniendo fuerzas para el esfuerzo final, y se acostó sobre él una segunda vez. Fue entonces cuando se completó el milagro. El niño estornudó, no una, sino 7 veces, señal violenta y completa de que había regresado el aliento de la vida. Y entonces abrió los ojos. La batalla fue ganada. Eliseo, exhausto pero victorioso, llamó a Giezi y le dio una orden sencilla: llama a la tsunamita. Cuando la mujer entró en la habitación, con el corazón suspendido entre el miedo y la más frágil de las esperanzas, el profeta no pronunció ningún discurso. Él simplemente la miró y dijo, con la calma de quien devuelve una propiedad a su legítimo dueño: llévate a tu hijo. Y allí, de pie, estaba el niño, vivo y completo. Antes de correr a abrazar a su hijo, la mujer cayó a los pies de Eliseo y se inclinó hasta el suelo. Su primer acto no fue de alivio maternal, sino de profunda adoración. Ella honró al Dios que resucita a los muertos y al profeta que él había usado como canal. Solo entonces, con el corazón rebosante de una gratitud que ninguna palabra podía expresar, tomó a su hijo de la mano y bajó las escaleras. Pasaron los años y la fe de aquella mujer, probada por el fuego de la aflicción, volvería a ser honrada por la providencia divina. El Señor le reveló a Eliseo que el juicio estaba a punto de venir sobre la tierra de Israel. Entonces el profeta buscó a la mujer tsunamita, no para preguntarle, sino para advertirle. El Señor ha declarado una hambruna, dijo, que durará 7 años en la tierra. Por tanto, levántate tú y tu familia y vete a vivir como extranjeros donde puedas encontrar un lugar. No hubo ninguna vacilación por su parte. La misma fe que la había llevado a construir una habitación, a buscar al profeta en su dolor y a creer en la resurrección, ahora la llevaba a obedecer sin cuestionar. Ella confió en la palabra del hombre de Dios, abandonó su tierra, su casa y todo lo que poseía, y fue a morar en la tierra de los filisteos durante los 7 años de hambre. Al cabo de los 7 años, cuando la tierra de Israel empezó a recuperarse del hambre, la mujer tsunamita y su familia regresaron de su estancia en la tierra de los filisteos. Ella regresó al lugar que le correspondía, con la esperanza de reanudar la vida que había dejado en suspenso en obediencia a la palabra del profeta. Sin embargo, al llegar, descubrió que su casa y sus tierras habían sido tomadas, probablemente confiscadas por la corona durante su larga ausencia. La mujer que había enfrentado la esterilidad, la muerte y el hambre, ahora enfrentaba la injusticia por parte de los hombres. Pero su espíritu, forjado en las pruebas divinas, no se desanimó. Ella no buscó intermediarios ni se resignó a su pérdida. Con la misma determinación con la que había ido al Carmelo, decidió ir directamente a la fuente del poder terrenal y apelar al rey por su casa y sus tierras. Sucedió que en el mismo momento en que la mujer tsunamita llegó al palacio para presentar su caso, el rey de Israel estaba hablando con Giezi, el sirviente de Eliseo. El rey, fascinado por las historias del profeta, le preguntó a Giezi: «Por favor, cuéntame todas las grandes maravillas que realizó Eliseo». Giezi comenzó a narrar los milagros, y por una providencia que solo el cielo podía orquestar, llegó al clímax de sus historias en el preciso momento en que la mujer entró en la sala del trono. Mientras Giezi pronunciaba estas palabras, y he aquí, resucitó a un muerto, miró hacia la puerta y vio la prueba viviente de su relato. Asombrado, exclamó: «Mi señor el rey, esta es la mujer y este es su hijo,
a quien Eliseo resucitó. El rey quedó asombrado. Eliseo, testigo de una de las mayores maravillas del profeta, estuvo allí, en carne y hueso, en el mismo momento en que se contó la historia. La coincidencia era tan manifiestamente divina que no había lugar a dudas. El rey interrogó a la mujer y a su hijo, y sorprendido por la soberanía de Dios que se desarrollaba ante sus ojos, no solo concedió su petición, sino que fue más allá. Le asignó un oficial con una orden expresa: devuélvele todo lo que era suyo, y también todos los ingresos de sus tierras, desde el día que salió del país hasta ahora. Así, la mujer que actuó con fe para honrar a un profeta recibió de vuelta no solo a su hijo de la muerte, sino también su herencia de injusticia, con interés divino. En una nación vecina, Siria, vivía un hombre de inmenso poder y prestigio llamado Naamán. Él era el comandante de todo el ejército del rey, un hombre valiente, honrado por su señor, por medio del cual el Dios de Israel, en su misteriosa soberanía, había concedido la victoria a los insirios. Para el mundo, Naamán era la imagen del éxito y la fuerza, un héroe nacional cubierto de gloria. Pero debajo de la brillante armadura y las vestiduras de autoridad, llevaba un secreto terrible y humillante. Naamán era leproso. La enfermedad consumió lentamente su carne, una mancha que ni toda su riqueza pudo borrar, ni todo su poderío militar pudo derrotar. En su vida privada, el gran general era un hombre atormentado, prisionero de su propia piel. La fuente de esperanza surgió del lugar más inesperado. En la casa de Naamán había una joven israelita que había sido tomada cautiva en una de las incursiones sirias. Al ver la angustia silenciosa de la familia, le dijo a su señora, la esposa de Naamán, con la fe sencilla e inquebrantable de un niño: «Oh, si mi señor buscara al profeta que está en Samaria, él lo curaría de su lepra». Esta semilla de fe, plantada por un esclavo en un suelo desesperado, fue suficiente. Naamán, el gran comandante, tomó la palabra de una muchacha cautiva y fue a ver a su rey. No partió como un humilde peregrino, sino como un embajador que llevaba una carta de su rey y una fortuna en plata, oro y vestidos finos, creyendo que un milagro así podía solicitarse o comprarse, como un tratado político. La llegada de Naamán a Israel causó pánico. El rey de Israel, al leer la carta del rey sirio que decía: «Te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra», rasgó sus ropas en desesperación. «¿Soy yo Dios, con poder para dar vida y quitarla?». Él lloró. Esto es claramente un pretexto para iniciar una guerra. El rey, con toda su autoridad terrenal, no tenía poder sobre la enfermedad. Cuando Eliseo se enteró de la desesperación del rey, le envió un mensaje de reproche y autoridad. «¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Envíamelo, y sabrá que hay un verdadero profeta en Israel». Entonces Naamán, con todo su séquito de caballos y carros, fue y se puso imponente ante la puerta de la humilde casa de Eliseo, esperando ser recibido con el honor debido a su posición. La afrenta fue demasiado para el orgullo del comandante. Esperaba un ritual, un espectáculo digno de su posición, tal vez una invocación dramática al Dios de Israel. En lugar de ello, recibió una orden humillante dada por un sirviente de bañarse en un río fangoso. Indignado, Naamán giró su carro para marcharse. Su furia eclipsó la esperanza que lo había llevado hasta allí. ¿No son los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar mejores que las aguas de Beit-Zencite, Israel? Él gruñó, pero sus sirvientes, con una sabiduría de la que su amo carecía en ese momento, se acercaron a él con suave lógica. «Padre mío», dijeron, «si el profeta te hubiera ordenado algo difícil,
¿No lo habrías hecho? ¿Cuánto más cuando te dijo, lávate y quedarás limpio? Sus palabras, sencillas y verdaderas, penetraron la armadura de su orgullo. Naamán se dio cuenta de que su ira le estaba robando su única oportunidad. Con corazón humillado, Naamán bajó al río Jordán. Se quitó su túnica de comandante, se despojó de su honor y estatus y entró al agua como un hombre común y desesperado. Se zambulló una vez, 2 veces, 6 veces y no pasó nada. Pero la orden era obedecer completamente. Al salir del agua por 7ª vez, el poder de Dios lo encontró en su acto de obediencia total. Su piel, anteriormente carcomida por la lepra, instantáneamente se volvió sana y suave como la de un niño. La curación fue completa y milagrosa. Transformado, regresó a la casa de Eliseo, ya no como un general arrogante, sino como un humilde converso. Ante el profeta hizo su confesión, una declaración que valió más que todo el oro que había traído. Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. La conversión de Naamán. El ministerio de Eliseo continuó entre su propio pueblo, un pueblo que vivía en un mundo de necesidades más simples, pero no menos reales. Sucedió que la comunidad de los hijos de los profetas que se encontraron con Eliseo creció tanto que el lugar donde vivían se volvió demasiado pequeño para ellos. Con espíritu de iniciativa y trabajo, fueron al profeta y le dijeron: «Vayamos al Jordán. Cada uno de nosotros puede cortar una viga de madera y construiremos un lugar más grande para reunirnos allí». Eliseo, viendo su buena disposición, estuvo de acuerdo. Los acompañó hasta la orilla del río, no como un supervisor, sino como un padre presente entre sus hijos, observándolos mientras trabajaban celosamente para expandir su comunidad de fe. Mientras, uno de los jóvenes profetas estaba cortando un árbol cerca del agua. El hierro de su hacha, una herramienta valiosa y esencial, se desprendió del mango y cayó al río, hundiéndose inmediatamente en la turbia corriente. El hombre gritó desesperado, con la voz llena de angustia: «¡Oh, mi señor! ¡El hacha era prestada!». Su angustia no era solo por la pérdida de la herramienta, sino por la deuda que ahora pesaba sobre él. Un hombre pobre que no podía pagar la pérdida. Eliseo, al oír su clamor, no minimizó su preocupación. Se acercó y preguntó con calma: «¿Dónde se cayó?». Habiendo mostrado el lugar, el hombre de Dios cortó una rama de un árbol, un simple trozo de madera, y lo arrojó al agua. En un milagro que desafió toda lógica, la pesada cabeza del hacha flotó hacia la superficie. «Llévatelo», dijo Eliseo, mostrando que el Dios que humilla a los generales y resucita a los muertos, también se preocupa por las deudas y las ansiedades de un estudiante fiel. Sin embargo, el ministerio de Eliseo no se limitó a actos de compasión y provisión. Fue, ante todo, el guardián profético de Israel, un vidente cuya mirada penetraba las conspiraciones de los enemigos de la nación. En aquellos días, el rey de Siria estaba en guerra contra Israel, preparando emboscadas y planeando ataques secretos con sus asesores militares. Sin embargo, una y otra vez sus planes fueron frustrados. El rey de Israel, avisado de antemano, movió sus tropas y evitó toda trampa. La frustración del rey sirio se convirtió en furia y sospecha. Convocó a sus oficiales, convencido de que había un traidor entre ellos. «¿Quién de nosotros está filtrando mis planes al rey de Israel?», él exigió. Fue uno de sus sirvientes quien le reveló la desconcertante verdad. «No es ninguno de nosotros, oh rey. El problema es Eliseo, el profeta de Israel. Él le dice a tu rey las palabras que pronuncias incluso en tu dormitorio. El rey de la guerra en Siria ha cambiado de enfoque. Su enemigo
Ya no era el ejército de Israel, sino un solo hombre de Dios. Al descubrir que Eliseo estaba en la pequeña ciudad de Dotán, el rey movilizó una fuerza desproporcionada para capturar a un hombre. Al amparo de la noche, un gran ejército con caballos y carros marchó y rodeó la ciudad, cerrando todas las salidas. Al amanecer, el criado de Eliseo se levantó y al salir se encontró con un espectáculo de puro terror. La ciudad estaba completamente rodeada por el ejército sirio, un mar de acero y poder militar. Presa del pánico, corrió hacia su amo con la voz entrecortada por el miedo. «¡Oh, mi señor! ¿Qué haremos ahora? ¡Estamos perdidos!». A sus ojos, la realidad era abrumadora y la destrucción inevitable. Ante el pánico de su sirviente, Eliseo permaneció con una paz que no pertenecía a este mundo. Su calma no era negación, sino conciencia de una realidad superior. «No tengáis miedo», dijo con una calma que parecía descabellada, dada la situación, «porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Al ver la confusión en los ojos del joven, Eliseo oró, no para que Dios cambiara las circunstancias, sino para que cambiara la perspectiva de su siervo. «Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea». Y el Señor respondió. En ese instante, el velo entre el mundo físico y el espiritual se rasgó, y el sirviente jadeó. El monte que rodeaba Dotán estaba lleno de caballos y carros de fuego, un ejército celestial de brillo consumidor, una hueste de ángeles que hacía que el poderoso ejército sirio pareciera un puñado de insectos, mientras el ejército sirio, sin percatarse de la fuerza que los vigilaba, comenzó a descender sobre la ciudad para capturar al profeta. Eliseo oró nuevamente. Su petición ahora no era revelar, sino ocultar. «Te pido, Señor, que hieras a esta gente con la ceguera». No pidió fuego ni destrucción, sino un milagro de desvío que neutralizara la amenaza sin derramamiento de sangre. Inmediatamente, una confusión sobrenatural cayó sobre las tropas sirias. No estaban completamente ciegos, pero sus mentes ya no podían procesar lo que sus ojos veían. La ciudad, el profeta, todo se convirtió en una mancha irreconocible. Estaban perdidos y vulnerables en territorio enemigo. Fue entonces cuando Eliseo, el hombre al que habían venido a arrestar, salió tranquilamente de la ciudad y se presentó ante el ejército que había venido a matarlo. Con el ejército enemigo frente a él, ciego y confundido, Eliseo les dijo con asombrosa audacia: «Este no es el camino, ni es esta la ciudad que buscan. Seguidme, y os guiaré al hombre que buscáis». Y el ejército sirio, cuyos comandantes habían planeado la destrucción de Israel, ahora siguió obedientemente al profeta como las ovejas siguen a su pastor. No sabían que su guía era la misma presa que cazaban. Eliseo los guió desde Dotán hasta el corazón del reino enemigo, la capital de Israel, Samaria. La marcha fue un espectáculo silencioso y surrealista del poder de Dios. Un ejército entero, desarmado no por la espada, sino por la confusión divina, tomado cautivo por un solo hombre desarmado. Cuando entraron por las puertas de Samaria, rodeados por los muros y los soldados de Israel, Eliseo hizo su última oración por ellos. «Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean». Y el Señor abrió. La conmoción y el terror se apoderaron de las tropas sirias cuando la niebla de sus mentes se disipó y se encontraron atrapados en la capital enemiga. El rey de Israel, exultante por la victoria que había caído en su regazo, preguntó ansiosamente a Eliseo: «¿Los mataré, padre mío? ¿Los mataré?». Pero Eliseo le reprendió. «No los matarás», ordenó. «Dadles pan y agua, dejad que coman y beban, y luego enviadlos de vuelta a su amo». El rey obedeció.
y el ejército sirio, que había venido a matar, fue sometido por un acto de misericordia tan impactante que por un tiempo ya no se atrevieron a invadir la tierra de Israel. La paz nacida de la misericordia, sin embargo, no duró para siempre en el corazón del rey sirio. Años más tarde, Ben-Hadad, impulsado por una nueva ambición, reunió a todo su ejército y marchó nuevamente contra Israel. Esta vez no hizo incursiones, sino que impuso un asedio asfixiante a Samaria, rodeando la capital con un anillo de hierro y paciencia. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Los graneros de la ciudad se vaciaron y una terrible hambruna, como un depredador invisible, comenzó a devorar al pueblo desde dentro. La vida humana se volvió barata y la comida increíblemente cara. La cabeza de un asno, animal inmundo, se vendía por 80 piezas de plata y una pequeña porción de estiércol de paloma por 5. La ciudad se consumía a sí misma, un espectáculo de huesos y desesperación, pagando el precio de la infidelidad de sus líderes. Un día, mientras el rey de Israel caminaba desolado por la muralla de la ciudad, una mujer le gritó en agonía: «¡Ayúdame, oh rey, mi señor!». Su respuesta fue un lamento de impotencia. «Si el Señor no te ayuda, ¿cómo puedo ayudarte yo?». La mujer entonces contó su historia, una narración tan horrorosa que reveló el colapso total de la humanidad dentro de los muros. Ella y otra mujer habían hecho un pacto para comerse a sus propios hijos. Habían cocinado y comido a su hijo, pero al día siguiente la otra había escondido al suyo. Al oír esto, el rey rasgó sus vestiduras, dejando al descubierto el cilicio que ya había usado como luto superficial. Pero en lugar de volverse a Dios en arrepentimiento, se llenó de ira blasfema. Él no se culpó a sí mismo ni al enemigo, sino al representante de Dios. «Que Dios me castigue severamente», juró, «si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, permanece hoy sobre tus hombros». Pero Eliseo, en su casa, ya sabía de la intención asesina del rey, incluso antes de que llegara el mensajero. Sentado con los ancianos de Israel, dijo: «¿Han visto cómo este hijo de asesino ha enviado a un hombre a cortarme la cabeza? Cuando llegue, cierren la puerta y no lo dejen entrar, porque el sonido de los pasos de su amo se oye justo detrás de él». Y así fue. El rey, consumido por la ira y la desesperación, llegó a la puerta de Eliseo y en un arrebato de fe destrozada declaró: «Este desastre viene del Señor. ¿Por qué debería esperarlo más?». Ante el colapso total de la esperanza humana, Eliseo pronunció la palabra de Dios, una promesa que parecía una locura. «Escuchen la palabra del Señor. Mañana, a esta hora, a la puerta de Samaria, un seah de flor de harina se venderá a un siclo, y 2 seas de cebada al mismo precio». La profecía era tan increíble, tan contraria a la realidad hambrienta que la rodeaba, que provocó burlas. El oficial en cuyo brazo se apoyaba el rey, un hombre de gran confianza, se burló del profeta. Aunque el Señor abriera ventanas en el cielo, ¿podría suceder tal cosa? Su incredulidad no era solo una pregunta, sino una burla a la omnipotencia de Dios. La respuesta de Eliseo fue inmediata y terriblemente personal. Miró directamente al oficial y pronunció su destino, una sentencia que separaba la fe de la incredulidad. «Lo verás con tus propios ojos», dijo el hombre de Dios con una calma aterradora, «pero no comerás nada de ello». Así quedaron sellados 2 destinos: el de la nación, que recibiría una provisión milagrosa, y el del hombre que, por su burla, vería la bendición, pero sería excluido de ella. Mientras la palabra del Señor se cernía sobre el palacio, la salvación de Samaria comenzó en el lugar más despreciado, fuera de la
puerta de la ciudad, donde vivían 4 leprosos. Excluidos de la sociedad, se enfrentaban a una doble sentencia de muerte: la enfermedad y el hambre. En la quietud del crepúsculo, razonaron con la fría lógica de la desesperanza. ¿Por qué quedarse aquí esperando morir? Se dijeron el uno al otro: si intentamos entrar en la ciudad, el hambre nos matará allí. Si nos quedamos aquí, el hambre nos matará aquí. Nuestra única posibilidad, por remota que sea, es rendirnos al ejército sirio. Si nos perdonan la vida, viviremos. Si nos matan, moriremos, que ya es nuestro destino. Y así, impulsados no por la fe, sino por la ausencia de otra opción, se levantaron y caminaron hacia el campamento enemigo. Lo que encontraron no fue un ejército, sino un silencio inquietante. Cuando llegaron al borde del campamento sirio, vieron las tiendas, los caballos atados, los fuegos aún humeantes, pero no había un solo soldado. El Señor, para cumplir la palabra de su profeta, había realizado un milagro de audición. Había hecho oír al ejército sirio el sonido fantasmal de una enorme fuerza atacante, con el ruido ensordecedor de miles de carros y caballos. Presas del pánico, los sirios concluyeron que el rey de Israel había contratado a los ejércitos de los hititas y de los egipcios para atacarlos. Presas de un terror sobrenatural, huyeron para salvar sus vidas, abandonándolo todo: sus tiendas, sus caballos, su oro y, lo más importante, su comida. El campamento, antaño instrumento de muerte, era ahora un banquete abandonado. Los 4 leprosos, asombrados e incrédulos, entraron en una de las tiendas. Su primera acción fue saciar su hambre tortuosa, comiendo y bebiendo hasta que no pudieron comer más. Entonces la codicia natural los movió, y tomaron plata, oro y vestidos, y salieron a esconderlos. Repitieron el acto en una segunda tienda, acumulando un tesoro que nunca soñaron poseer. Pero en medio de su fiesta privada, la conciencia les golpeó. «No lo estamos haciendo bien», dijeron, con el peso de la verdad sobre sus hombros. «Este es un día de buenas noticias, y guardamos silencio. Si esperamos hasta el amanecer, algún mal nos sobrevendrá». El miedo al castigo por su egoísmo los obligó a actuar. Comprendieron que la salvación que habían encontrado no les pertenecía a ellos, sino que era para toda la ciudad moribunda. Regresaron a las puertas de la ciudad y gritaron la noticia a los guardias. La información, increíble, subió por la cadena de mando hasta llegar al rey, quien, cínico, sospechó una trampa, pero una pequeña expedición de reconocimiento confirmó la verdad. El ejército sirio había desaparecido, dejando un rastro de botín. Al oír la confirmación, el pueblo hambriento de Samaria irrumpió por las puertas como si se rompiera una presa. Saquearon el campamento, y la abundancia de alimentos fue tan grande y repentina que los precios se desplomaron. Aquel mismo día se vendió una medida de harina por una moneda de plata, tal como lo había profetizado Eliseo. Y el oficial incrédulo, a quien el rey había encargado custodiar la puerta, fue derribado y pisoteado hasta morir por la multitud desesperada. Él vio la provisión de Dios con sus propios ojos, pero, fiel a la palabra del profeta, no la probó. Después de estos acontecimientos, Eliseo envejeció. El hombre que había visto el rapto de Elías, que había sanado aguas y naciones, que había resucitado muertos y comandado ejércitos invisibles, cayó enfermo de la enfermedad que lo atraparía. Su final no fue en un torbellino de fuego, sino en una cama, un final humano para una vida sobrehumana. Y el luto de Israel fue grande por él. Lo enterraron en una tumba, y el poder que obraba milagros pareció haber quedado en silencio para siempre.
y sus huesos yacían en la quietud de la tierra. Pasó el tiempo. Llegó la primavera, y con ella, como era costumbre, las tropas moabitas merodeadoras comenzaron a invadir las tierras de Israel, sembrando el miedo y el desorden. La vida continuó, con sus luchas y peligros, y el recuerdo del profeta comenzó a convertirse en leyenda. Fue durante una de estas incursiones que un grupo de israelitas estaba celebrando un funeral, llevando a uno de sus muertos para enterrarlo. De repente, vieron que se acercaba una de las tropas moabitas. Presas del pánico, con la necesidad de huir y sin poder abandonar el cuerpo, hicieron lo único que pudieron. Vieron la tumba más cercana, la tumba de Eliseo, y rápidamente arrojaron el cadáver dentro. En el instante en que el cuerpo del muerto rodó en la oscuridad y tocó los huesos secos del profeta, el poder de Dios, que había saturado de vida a Eliseo, se manifestó una última vez. El hombre revivió y se puso de pie. Fue el sello final del ministerio del profeta. Un eco de poder que demostró que la santidad y la autoridad dadas por Dios eran tan reales que podían triunfar sobre la muerte, incluso desde el polvo.